Límites divergentes de la forma n sobre 0. Eso significa que en este tipo de límites, en el numerador tenemos un número que es distinto de 0. Sin embargo, en el denominador tenemos un número que es decir, nos da la expresión en términos de 0 al hacer la evaluación. Entonces, tenemos la siguiente expresión que representa ese límite. Y una de las características es que se debe trabajar el límite ya sea por la derecha de A o por la izquierda de A. Entonces la expresión que tenemos es límite cuando x tiende a A, ya sea por la derecha o por la izquierda, de un cociente de expresiones de funciones de h de x sobre g de x. Una de las características de este tipo de límite es que no se puede aplicar en ninguna forma, como por ejemplo la factorización, como técnica para poder resolverlo. Entonces se hace uso de esta metodología de trabajo que se le llama así, límites divergentes. Entonces, esto es igual, ya sea más infinito o menos infinito. Esa es la característica de este tipo de límites divergentes, que nos da o una expresión o un más infinito o menos infinito, o sea que es una tendencia el resultado. Porque hay que recordar que el número es un objeto matemático que significa que ocupa un lugar específico en la recta numérica. En el caso del infinito no es número porque no tiene una posición fija en la recta numérica. Es algo muy importante que hay que distinguir entre lo que es el número y lo que es el infinito, que es una tendencia de las principales confusiones en el desarrollo de la matemática e inclusive de la ingeniería, por lógica, porque a partir de la matemática se desarrolla todo proceso tecnológico a través de la ingeniería. Siguiendo con el asunto, tenemos un análisis del caso 1. El caso 1 tenemos esta expresión de límite cuando x tiende a A por la derecha de h de x sobre g de x. En este análisis lo que hacemos es evaluar el límite, y una de las características es que al evaluar justamente en A, en la función h de x, es decir, la función del numerador, esta nos debe dar n, cumpliendo con esta normativa de acá, de la característica de lo que son los límites divergentes de la forma n sobre 0. Y al evaluar g de x, lógicamente nos debe dar el valor de 0. Entonces, cuando se da esa situación, este es lo que nos garantiza de que debemos usar esta técnica de trabajo de los límites. Entonces, se hace un análisis y entonces ponemos siempre flechita con doble línea y vamos a colocar esta función h de x, que es la función del numerador. Luego, tomamos la evaluación de esa función evaluado justamente en A, que es este valor que tenemos aquí, un valor n. Entonces eso debe darnos un valor n. Y si h de A es mayor que 0, entonces la conclusión aquí es que es positivo. Es lo que nos interesa. Hay que ver, cada uno de estas es un espacio. Uno, se toma la función h de x. Se evalúa la función en h de a. Lógicamente el procedimiento del cálculo ya se hizo acá. Aquí simplemente se va a poner este h de a igual a n. Nosotros aquí no lo escribimos porque por el espacio. Pero en el proceso del desarrollo ahí vamos a ver que lo vamos a ir haciendo. Y entonces al evaluar en h de a, si es mayor que 0, entonces vamos a poner más. Si esto fuera menor que 0, entonces pondríamos menos. Pero bueno, esa es la primera parte del análisis donde tiene 4 componentes y cada uno de ellos debe tener una separación. Luego ponemos otra flecha con doble línea para indicar qué vamos a hacer ahora. Después del análisis de h de x, la función del numerador, vamos a hacer un análisis de la función del denominador llamado g de x. Entonces, en ese g de x no se hace evaluación numérica, simplemente se dice g de x tiende a 0.
debe tener la misma idea de distanciamiento. En sus cuadernos esto debe ser bien notable, este distanciamiento. Bien. Luego aquí lo que vamos a escribir siempre es un conjunto de palabras que es a través de valores, y aquí va a ser o negativo o positivo. Pues bien, eso dependerá del análisis que hagamos. Entonces, lo primero que vamos a hacer, como nos dicen aquí, cuando x tiende a por la derecha, entonces vamos a escribir aquí por la derecha. Cuando tengamos a por la derecha, entonces escribimos lo siguiente: flechita con doble línea, y lo que significa que la función g de x que tenemos aquí la vamos a evaluar con el valor de a y le vamos a sumar 0.1. Le sumamos 0.1 porque aquí nos dice que por la derecha. Si esto fuera por la izquierda, entonces se restaría 0.1. Eso es para llevar la tendencia de la idea. ¿Qué pasaría si se hiciera de otra forma? Entonces, al hacer la evaluación de g de a más 0.1, siempre este es un valor fijo, no se va a tomar otro. Y si este es mayor que 0, ese valor, entonces lo que va a ocurrir es que vamos a poner más acá. Si esto fuera menor, entonces aquí vamos a poner menos. Entonces, el trabajo de estos límites es precisamente hacer este grupo de 4 componentes y este que incluye para g de x. Y lo que nos interesa es esto de los signos, porque con eso nosotros ponemos igual y decimos, bueno, más entre más nos da más, entonces vamos a poner más. El resultado aquí va a ser más infinito. En eso se basa. Entonces, este es el caso 1. Cuando h de a es mayor que 0, que aquí es positivo, y que g de x, cuando g de x tiende a 0, a través de valores, y al hacer la evaluación, la función g con a más 0.1 y nos da un valor mayor que 0, o sea, un valor positivo, entonces aquí se va a poner positivo. Si aquí no diera negativo, entonces aquí se pondría negativo, que es lo que vamos a analizar después. Y siempre se va a dividir esto, el resultado de signo, entre este otro. Más entre más, más, y entonces siempre se le va a poner el infinito, y en ese caso es más infinito. Entonces hemos ya trabajado lo que es la forma teórica de lo que es el caso 1. Vamos a analizar el caso 2. En el caso 2 vamos a mantener todo esto igual. Vamos a considerar siempre el h de x cuando h de a eh, es menor, digo, mayor que 0 y que aquí nos da positivo. Y entonces aquí lo que vamos a cambiar es lo siguiente, es la condición de aquí. Si aquí nos da menor que 0, que es el caso 2, quitamos eso, quitamos el signo, quitamos aquí y acá, porque son los cambios que daría en el caso 2. Quito el resultado porque es parte de los cambios. Entonces aquí ya escribimos el caso 2. Siempre va a tener la misma idea, el límite cuando x tiende a A por la derecha de h de x, g de x, y que h de x nos da n, y que g de x es 0 el valor, entonces quiere decir que se puede aplicar esta condición de límites divergentes a través de esta técnica que estamos aprendiendo. Que en la función del numerador tenemos exactamente esto, evaluamos h de a, es mayor que 0, entonces aquí es positivo. Escribimos la función g de x, escribimos esta expresión g de x tiende a 0 a través de valores. ¿Qué valores? Bien, como nos dan esto, a positivo, o sea, a por la derecha, entonces g se suma la a más 0.1. ¿Y qué condición? Y digamos que aquí la condición nos da que es menor que 0. Si nos resulta la condición aquí que es menor que 0, lógicamente significa que aquí debe ser a través de valores negativos. Al ser a través de valores negativos quiere decir que nosotros al dividir más entre menos nos da menos, de manera que el resultado aquí va a ser menos infinito, menos infinito. Y ahí estaría resuelto un ejercicio de esto de límites divergentes bajo la condición del caso 2. Ahora vamos a analizar lo que se llama el caso 3. El caso 3 va a ser que vamos a mantener la misma condición de acá y lógicamente si mantenemos esta misma condición, esto no va a cambiar del signo. Pero si vamos a analizar en el caso 3 la condición de aquí,
Vamos a hablar entonces cuando h de a sea menor que cero. Al ser menor que cero, entonces aquí va a ser negativo. Es decir, lo siguiente. Borro esto porque esto es del caso 2. Quito esta parte de aquí porque eso se refiere al caso 2. Y bueno, cambiamos acá al caso 3. Tenemos el caso 3 y entonces aquí ponemos la condición. La condición es cuando es menor que cero, entonces lógicamente si es menor que cero, aquí debe ser negativo. Y escribimos negativo. Y entonces hacemos la división. Menos entre menos nos da más. Entonces aquí va a ser el resultado más infinito. Y ahí está resuelto lo que sería bajo una situación de caso 3. Ahora veamos caso 4. En el caso 4 lo que vamos a hacer es cambiar la condición de aquí. Esta es la condición que va a cambiar. En vez de menor va a ser mayor. Borramos esa parte, borramos el resultado. Y para el caso mayor que cero, este es el caso 4. Cuando sea mayor que cero, entonces aquí será a través de valores positivos, dado que aquí es mayor que cero. Y luego dividimos. Menos entre más da menos, de manera que el resultado aquí es menos e infinito. Y ahí estaría resuelto un ejercicio que estuviera bajo la condición del caso 4. Si nos fijamos acá, hemos resuelto esto del límite cuando x tiende a por la derecha de a, dado que tenemos más. Ahora nos falta ver los casos cuando esto tiende a por la izquierda. Y eso lo vamos a ver en la siguiente página. Aquí tratamos los 4 casos cuando x tiende a por la derecha. Y acá, entonces, vamos a esta página. Y en esta página vamos con el caso 5. El caso 5 cuando x tiende a por la izquierda de h de x y g de x. La misma idea, se evalúa esto para el valor de a. Y si eso nos da la condición de n y g de x tiende a 0 o es 0, entonces estamos bajo la forma n sobre 0, lo que significa que este límite debe ser bajo un trabajo de divergencia. Bien. Entonces tomamos la función h de x, pero siempre primero ponemos la flechita con doble línea. Colocamos la función h de x. Después de escribir la función h de x, evaluamos h en a porque es esto, cuando x tiende a. Y al evaluar en a, si ese valor de h de a es mayor que 0, entonces aquí debe ser positivo. Ponemos positivo. Y luego flechita con doble línea para analizar la función que está en la parte del denominador, es decir, la función g de x, escribimos g de x. Teniendo eso, siempre escribimos la expresión g de x tiende a 0. G de x tiende a 0 a través de valores. Esa es la parte de la indagación. ¿A través de qué valores? Bien, entonces nos vamos a esto. Escribimos a por la izquierda. Y lógicamente, si es a por la izquierda, escribimos flecha con doble línea y planteamos la función g y escribimos a menos 0.1. 0.1 porque es por la izquierda. Siempre se va a utilizar 0.1. Cuando era a por la derecha, en los casos anteriores que vimos en la página anterior, se sumaba más 0.1 cuando aquí era por la derecha, pero cuando es por la izquierda siempre va a ser una resta, menos 0.1. Y digamos que la condición que nos da es de que es mayor que 0 y por esa condición que es mayor que 0, entonces lógicamente aquí debe ser más y escribimos más. Y con eso entonces nosotros podemos concluir el resultado del límite. Más entre más nos da más. Entonces aquí debe ser más infinito el resultado. Igual más infinito. Y ahí estaría resuelto lo que es el caso 5. Ahora vamos a analizar el caso 6. El caso 6 es cuando esto es menor que 0. Esto se mantiene bajo la misma condición. Donde va a ser el cambio va a ser acá. Entonces vamos a borrar esta parte de aquí. Se va a borrar esta parte de acá del más y más infinito. Entonces borramos eso.
para ver la condición del caso 5 y vamos a cambiar aquí la denominación. En vez de caso 5, este sería el caso 6. Y el caso 6 es cuando sabemos que en la parte de la función del numerador nos da positivo, pero el denominador es menor que 0. Al ser menor que 0, entonces aquí debe ser menos. Al ser menos, entonces dividimos. Más entre menos nos da menos, entonces aquí va a ser igual a menos infinito. Y ahí estaría resuelto bajo una condición de caso 6. Ahora vamos a analizar el caso 7. ¿Y cómo vamos a analizar este caso 7? Esto lo vamos a mantener bajo esta condición, lo mismo acá. Donde vamos a cambiar es justamente aquí, cuando h de a es menor que 0. Entonces vamos a borrar esta parte de acá, lo mismo aquí y esto de acá. Entonces borramos eso, borramos lo que es el caso, ponemos ahora caso 7. En el caso 7 entonces vamos a tomar en cuenta cuando h de a es menor que 0. Lógicamente, si es menor que 0, aquí debe ser negativo. Y escribimos negativo. Y luego dividimos menos entre menos, nos da más, de manera que aquí es más infinito en el caso 7. Y ahí está resuelto un ejercicio bajo el caso 7. Ahora vamos a analizar el caso 8. El caso 8 es cuando aquí, en vez de ser menor que 0, sea mayor que 0. Entonces vamos a borrar esto de aquí, este signo menos, vamos a borrar esto y esto para hacer la expresión del caso 8. Ustedes cada uno de estos casos deben de escribirlo en el cuaderno porque eso forma parte de la teoría que es muy importante. Entonces vamos a llamarle este el caso 8. Bien, y entonces pongamos aquí que la condición es la que habíamos dicho cuando sea mayor que 0. Y si es mayor que 0, entonces aquí debe ser positivo. Al ser positivo, hacemos la división de signo. Menos entre más da menos, entonces aquí es menos infinito el resultado. Algo interesante de esto de los límites divergentes comparado con los límites indeterminados es que no hay mucho cálculo, o sea, es una cuestión más de análisis. Entonces el análisis debe ser bien preciso, estar bien claro. Son 8 casos de análisis, pues se va en ese proceso de análisis una, dos, tres líneas, tal vez aquí unas 3 líneas por procedimiento. Aquí se vaya algunas 3 líneas de procedimiento, aunque aquí lo escribimos normalmente horizontal. Lo escribimos horizontal el procedimiento y normalmente de aquí hacia el lado de la derecha. Pero como el espacio aquí en este esquema voy a escribir desde antes, al momento de un ejercicio. Allá ahorita lo que estoy planteando, lo que estoy diciendo está relacionado cuando vayamos a trabajar con los ejercicios. Que es bien interesante esto de los límites divergentes. Hemos visto en forma teórica cómo se maneja la lógica de los 8 casos. 4 casos cuando A tiende por la derecha y 4 casos acá cuando cuando X tiende a A por la izquierda. Entonces vamos a ver un ejercicio específico en la siguiente página donde podemos mostrar. Bueno, tenemos aquí ejercicio 1. Límite cuando X tiende a -4 por la derecha de la función que en este caso sería h de x, 2x más 4 sobre x más 4. Lo primero es evaluar la función del numerador para garantizar que nos da un n, un número cualesquiera distinto de 0. Y es lo que hacemos, flechita, tiramos una flechita. Como había mencionado anteriormente, debiéramos escribir a partir de aquí hacia la derecha, pero como no tenemos espacio, vamos a escribir en mi caso acá, pero ustedes en su cuaderno van a empezar a escribir los procedimientos por la derecha. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Evaluar -4 aquí en la X. Entonces va a quedar 2 por -4 más 4. Es decir, lo siguiente. 2 producto de -4 porque fue la sustitución que se hizo de este valor numérico de -4 en la X. Entonces tenemos ahí 2 que corresponde a esto. X en vez de X menos 4
entre paréntesis, más por este más de acá, 4. Si esto hubiera sido menos 2x, entonces aquí hubiéramos puesto menos 2. Si esto fuera menos 4, entonces pondríamos acá menos 4. Si esto fuera menos 5, entonces hubiéramos colocado en vez de menos 4, menos 5. Eso para generalizar y ver un poco más claro lo que es el manejo de esta teoría. Luego, aquí mismo ponemos igual y ponemos más por menos, menos 2 por 4, 8, nos queda menos 8 más 4. Y menos 8 más 4 es igual menos 4. Y entonces cumple con la condición de n. N es un número cualesquiera distinto de 0. Y menos 4 es un número cualesquiera distinto de 0. Pero veamos la condición del denominador. Bien, tiramos una flechita. Y ahí está con su punta. Y evaluamos en vez de x menos 4 y que se va a sumar con más 4. Planteamos eso. En la sustitución de x se sustituye menos 4, por eso menos 4 aquí, más 4. Entonces, menos 4 más 4, eso es igual a 0. Entonces tenemos la forma n sobre 0, es decir, menos 4 sobre 0, lo cual no garantiza que porque nos da 0 en el denominador, entonces sí podemos aplicar esta teoría de la divergencia que hemos visto anteriormente a través de los 8 casos. Entonces ponemos aquí flechita con doble línea, ahí lo tenemos, y luego tomamos la función de aquí, 2x más 4. La función del numerador la vamos a escribir acá y a esa le vamos a llamar h de x igual a 2x más 4. Lo escribo acá abajo para que quepa bien, pero ustedes lo van a escribir aquí, alineado con su flecha. Claro, en su cuaderno hay suficiente espacio. Luego va a dejar un espacio para luego escribir lo siguiente, que es la evaluación de h en que en este valor de aquí, menos 4. H de menos 4 no se va a hacer el procedimiento. Yo lo pongo en otro color para que se distinga que esto es diferente a esto y que aquí debe de haber un espacio, pero por el espacio de la pantalla es bien poco. Usted le va a dar el distanciamiento adecuado en su cuaderno, una buena distancia que sea notable, pues entre uno y otra cosa. Lógicamente no hacemos los cálculos porque el cálculo ya lo tenemos. Menos 4 es cuando evaluamos acá, que escribimos por ese motivo aquí el procedimiento, para no tener la incomodidad de estar escribiendo procedimiento acá, sino ya la conclusión de lo que habíamos hecho anteriormente. Entonces, la función h evaluado en menos 4 nos dio aquí menos 4 y es este menos 4 que hemos colocado acá. Luego decimos aquí que debe de haber un distanciamiento también, que eso lo van a escribir en su cuaderno. Es menos 4 es menor que 0. Y lógicamente si es menor que 0, entonces aquí ponemos menos. Y ahí lo tenemos, menos. Bien, entonces tiene 4 componentes en esta línea. Uno, colocamos la función, dejamos un espacio, luego escribimos la función evaluado justamente en este valor, menos 4. No vamos a hacer ese cálculo porque ya está hecho acá arriba, lo igualamos a menos 4 y luego aquí decimos cómo es la condición de signo, si es menor o si es mayor. Si es menor, como en este caso, ponemos menos. Si aquí esto fuera mayor, entonces se pondría más. Pero bien, vamos ahora con el siguiente, que es tomar la función del denominador, es decir, g de x, que es igual a x más 4. Flechita con doble línea. Ustedes lo van a escribir aquí alineado a la flechita. Yo lo voy a escribir aquí para que me quepa en la pantalla. Entonces yo escribo g de x igual a x más 4, es decir, esto. Esto que nos representa lo del denominador. Entonces, luego aquí simplemente y siempre se va a escribir g de x cuando tiende a 0, es decir, esta expresión. Usted le va a dar distanciamiento, así como hicimos arriba, en su cuaderno, ¿ya? Y luego entonces g de x tiende a 0 y luego escribimos la expresión a través de valores. ¿De qué valores? Pues eso es lo que vamos a averiguar. Como tenemos la condición aquí, menos 4 por la derecha, escribo aquí, menos 4 por la derecha, menos 4 por la derecha, pongo flechita con doble línea acá,
Como es menos 4 por la derecha, entonces escribo menos 4 acá. Vamos a ver. Menos 4. Como es por la derecha, sumo más 0.1. Si aquí fuera por la izquierda, entonces se restaría 0.1. Recordemos que siempre vamos a usar 0.1. En este caso, como está sumando, entonces sumamos acá. Digo, como está por la derecha, perdón, aquí no es ninguna suma, sino que está diciendo que es por la menos 4 por la derecha. Y entonces menos 4 más 0.1. Esto hacemos la operación menos 4 más 0.1 nos da aquí menos 3.9. ¿Qué significa eso? Que vamos a evaluar la función en ese valor de menos 3.9. ¿Cuál función? La que tenemos aquí, g de x. Entonces, en vez de x vamos a escribir menos 3.9 porque es este menos 3.9 que tenemos aquí de este lado. Más 4 y eso lo vamos a escribir acá. Ahí lo tenemos. G menos 3.9 igual, en vez de x, menos 3.9 más 4, que es lo que tenemos escrito acá abajo. Y menos 3.9 más 4, eso nos da menos 0.1. Aquí no nos interesa el número del resultado, sino el signo. Como es menos, entonces escribimos menos acá. Ahí está. Y como es menos, entonces menos entre menos, más. Ponemos igual, ya la conclusión en resultado, igual, ajá, aquí tenemos, aquí sería no menos infinito, sino más infinito, ¿ya? Entonces vamos a escribir ese más infinito. Vamos a escribir ese resultado de más, no, este es más infinito. Necesito ir a un teclado más especializado donde aparecen símbolos matemáticos muy importantes para encontrar ese infinito. Son tantos símbolos que es fácil de confundir, pero es bien interesante este teclado. Y aquí, pero está inclinado, vamos a ponerlo no inclinado, pero para eso necesito el teclado primero, porque es ahí donde puedo hacer el cambio. No, no me aparece el cambio. Pero bueno, lo importante es que llegamos al resultado, escribimos el resultado, sabemos del resultado al que tenemos que llegar y hemos escrito el resultado. Donde menos entre menos nos da más infinito. No hay que olvidar. Escribimos la función del numerador, h de x igual a 2x más 4. Evaluamos la función h en menos 4, que no hay que hacer ningún procedimiento porque el procedimiento ya lo hicimos acá arriba. Y nos daba menos 4. No hay que olvidar que entre esto y esto debe haber un espacio en su cuaderno y debe estar escrito acá. Entre esto y esto, espacio. Y lo que vamos a hablar es de menos 4, su condición de signo. Como es menor que 0, entonces ponemos menos. Luego, la función del denominador g de x, que es este, x más 4, y que g de x tiende a 0. Este símbolo siempre lo vamos a utilizar en el denominador. Ese no va a cambiar. Y la expresión esta también va a ser la misma. A través de valores, ¿qué valores? Eso lo determina a partir de aquí. Como es menos 4 por la derecha, entonces escribimos menos 4, que vamos a evaluar la función del denominador, el g de x, que es x más 4, en menos 4 sumado con 0.1. Si aquí dijera por la izquierda, entonces sería menos 0.1, pero como es por la derecha, más 0.1. Menos 4 más 0.1 es por eso que nos da menos 3.9. Entonces, al evaluar la función g en menos 3.9, entonces la x va a ser sustituida por menos 3.9, como lo tenemos acá, más 4, como lo tenemos aquí.
Y entonces nos da este resultado menos 0.1. Y lo que nos interesa ahí es el signo. Ponemos el signo, hacemos la división de signos, menos entre menos más, y ahí está, más infinito. Y el problema, y el ejercicio está resuelto. Luego pasamos al siguiente ejercicio para tener una mayor claridad de este trabajo de límites divergentes, que es una situación muy interesante de este trabajo. Y pues no se escribe mucho, pero sí hay que aplicar criterios de razonamiento. Entonces, flecha acá, ahí lo tenemos. Y lo que vamos a hacer es evaluar esta expresión del numerador por 11. En vez de x vamos a escribir 11 al cuadrado menos 4. Lógicamente yo lo voy a comenzar a escribir acá porque no tengo espacio de aquí hacia la derecha. Pero ustedes en sus cuadernos sí lo van a escribir de aquí, de este punto, hacia la derecha. Bien, entonces comienzo a escribir. En vez de x, 11. 11 elevado a la 2. Menos, que tenemos el menos acá, 4. Ahí está. Y luego igual 11 al cuadrado, que lógicamente significa 11 por 11, 121. Menos 4. 121 menos 4 igual 117. Tenemos garantizado el n acá, que puede ser cualquier número distinto de 0 el n. Ahora, en el denominador debemos encontrar 0 para que podamos aplicar estos límites divergentes. Bien, entonces aquí, flecha, en la expresión del denominador, ponemos la indicación de la punta de esa flecha. Ustedes en su cuaderno lo van a escribir lo que yo voy a escribir a este lado, usted lo va a escribir a partir de aquí hacia el lado de la derecha, escribiendo hacia la derecha. En mi caso, como no da la pantalla, entonces escribo 22 menos 2 en producto en vez de x, 11. Es decir, esto. Tenemos 22 menos 2 y en vez de x, 11 en producto 2 por 11. Luego igual y el resultado 22 menos 2 por 11, 22. Y 22 menos 22, esto nos da igual 0. Entonces tenemos la forma n sobre 0, 117 sobre 0, lo cual nos garantiza que sí es un límite divergente y hay que usar ese procedimiento de límite divergente. Ya teniendo claro esta idea inicial, entonces flechita con doble línea. Ustedes van a escribir en su cuaderno todo eso, lo que hagamos en esta línea. En mi caso, como no me cabe, nuevamente lo repito, lo voy a escribir aquí. ¿Y qué es lo que hay que escribir primero? La función de x cuadrado menos 4, la cual le llamamos h de x. h de x igual x cuadrado menos 4, que es este x cuadrado menos 4. Luego de ahí, ¿qué es lo que se va a hacer? Evaluar la función h de x. ¿En qué valor de x? En este valor de 11. Y esto es lo que nos determina en qué valor debe ser evaluado. Y es lo que escribo aquí. H de 11 igual, lógicamente el resultado yo ya lo hice acá. Y eso es lo que voy a trasladar. El resultado de eso. Aquí, igual a 117. Y luego, ¿qué es lo que me interesa escribir? La condición de signo. Si es mayor o es menor. Y aquí en este caso, 117 es mayor que 0. Y como es mayor que 0, lógicamente, o sea, es positivo. Escribo positivo. Y ahí está. Y no olvidar que entre esto y esto de haber un espaciamiento. Entre esto y esto debe haber un espaciamiento. Y entre esto y esto, el signo debe de haber otro espaciamiento. ¿Ya? En su cuaderno debe verse bien nítida esa parte. Luego acaba en el denominador. Bueno, no es aquí el denominador, sino que en este espacio que vamos a hacer el segundo análisis, vamos a poner la flechita con doble línea. Usted va a escribir sobre esta línea porque en su cuaderno va a tener suficiente espacio. Y entonces aquí vamos a escribir g de x. Bueno, en mi caso voy a escribir g de x igual lo que tenemos aquí en el denominador, que es 22 menos 2x. Esto.
tenemos claro con qué vamos a trabajar. Ese es el propósito de colocar la función, tener claridad con qué estamos trabajando, ¿bien? Y no perdernos en el proceso del trabajo. Entonces luego hay que plantear siempre, como les dije, g de x tiende a cero. ¿Ya? No olvidar que g de x tiende, la flechita esta significa tiende, cero, tiende a cero. ¿De qué cosa? Y la misma expresión de siempre, a través de valores. ¿Será positivo o negativo? Pues ese será el trabajo que vamos a hacer. ¿Cómo? Pues a partir de esto, 11 por la derecha. Escribo aquí 11 por la derecha. Ahí lo tenemos. Luego flechita con doble línea. Y es que vamos a evaluar la función g. ¿En qué valor? En el valor de 11. Y como dice por la derecha, entonces vamos a sumar más 0.1. No lo olviden, si aquí fuera por la izquierda, entonces hay que restar menos 0.1. Pero en este caso, como es positivo, se evalúa más 0.1 la función. Entonces, 11 más 0.1 es 11.1, o sea, se va a evaluar la función esta en 11.1. Ese valor de 11.1 significa que va a ser sustituido en la x, de esta expresión de la función g de x. ¿Y dónde hay x? Acá. O sea que va a quedar la expresión 2 por 11.1, es decir, 22 menos 2 por 11.1, que es lo que vamos a escribir en esta parte de la siguiente línea. Bueno, acá empezamos a escribir g evaluado en 11.1. Tenemos que aquí es 22, escribimos 22. Menos 2, entonces aquí tenemos menos 2. Y en vez de x escribimos 11.1, tal como lo tenemos acá, tal como lo tenemos acá, que es lo que se debe evaluar en las x. Y entonces nos queda 22 menos 2 por 11.1, 22 menos 22.2. ¿Qué es lo que nos interesa? Ver ese resultado de ese cálculo, g de 11.1, que es esa resta nos da 22 menos 22.2 nos da menos 0.2. Lo que nos interesa no es el número ya aquí, sino el signo. Como es menos, entonces aquí será menos. Y como es menos, entonces luego más entre menos dividimos los signos, más entre menos da menos, quiere decir que nuestro resultado es igual a menos infinito. En otras palabras, el límite cuando x tiende a 11 por la derecha de x cuadrado menos 4 sobre 22 menos 2x es igual a menos infinito. Y ahí estaría resuelto este ejercicio 2. Esa es la forma de trabajo que se va a hacer para cualquier ejercicio bajo esta característica del límite divergente forma n sobre 0, que lógicamente van a hacer siempre este proceso en la parte del numerador y este proceso en la parte del denominador. Lógicamente la parte del numerador evaluando el valor de aquí en esta expresión para ver que se garantice que se obtiene un valor n distinto de 0. En cambio, en el denominador siempre se evalúa en este valor de x que nos den acá y que buscamos que siempre sea 0. Porque al tener esa forma n sobre 0, estamos claros que se trata de un límite divergente y hay que hacer uso de este procedimiento que hemos estado tratando y que lo mencionamos en cada uno de los casos que anteriormente describimos. Y con eso entonces cerramos esta temática de los límites divergentes, recordando lo siguiente, esto es importante. Si esto fuera 11 por la izquierda, lo único que va a cambiar acá es que va a escribir 11 menos 0.1, ¿ya? Al ser 11 menos 0.1, entonces ahí quedaría, a ver, ¿cuánto quedaría 11 menos 0.1? Eso quedaría 10.9, entonces se evaluaría en G 10.9, es decir que se pondría 22 menos 2 por 10.9. Eso no lo pierdan, ese punto de vista, si esto fuera 11 por la izquierda. Y supongamos que en el ejercicio anterior, que habíamos trabajado inicialmente, en el ejercicio 1, si esto fuera menos 4 por la izquierda, entonces aquí sería menos 4 menos 0.1
Y al ser menos 4 menos 0.1, eso quedaría menos 4.1 en vez de menos 3.9. Y al evaluar menos 4.1, se miraría acá entonces menos 4.1 más 4 quedaría eh, menos 4.1. O sea que sería negativo. Eso en caso que fuera por la izquierda. Lógicamente sería otro tipo de ejercicio en el denominador, pero lo que queremos es que entienda este razonamiento si fuera por la izquierda, ¿ya? Que lo que quedaría acá es, en vez de sumar 0.1, sería restar 0.1. Y no olviden, siempre van a usar 0.1 ya sea por la izquierda o por la derecha. 0.1, lógicamente, si es por la derecha, suman. Si es por la izquierda, restan. Eso es muy importante. Bien, hoy sí, cerramos con eso después de esta aclaración que es muy importante para que ustedes puedan desarrollar los ejercicios que luego ustedes trabajarán.